El 2026 es un año para crecer. La verdad es que no es nada nuevo, ¿no? Todo año es para crecer. Pero ocurrió algo este año y es que Dios me habló y me hizo entender cómo la Biblia es un tratado de renovación de la mente, del corazón, de la fe, de las actitudes para crecer en el conocimiento de Dios. Todos los seres humanos fuimos creados con unos topes, pero tenemos memoria expandible. Se pueden ampliar esos topes. Un texto interesante es la parábola del sembrador. El que oye y entiende la palabra da fruto a 100 por 1, a 60 por 1 y a 30 por 1. Y yo dije, esto está interesante. Fue el primer texto donde Dios me habló y usó una de mis hijas para introducirme en la comprensión. ¿Por qué unos 100, otros 60 y otros 30? Por el tope de amor, por el tope de fe, por el tope de compromiso que cada uno tiene. Pero en la Biblia no dice, no habla que podamos solamente eso. Jesús está mostrando los topes humanos en este pasaje. Pero en Isaías capítulo 60, en el versículo 22 dice, el pequeño vendrá a ser 1000, no 100. El menor un pueblo fuerte. Yo Jehová haré que a su tiempo suceda esto pronto. Y la expectativa es mucho más amplia. Podemos pasar de 100 a 1000 o a un pueblo fuerte, porque Él ha venido para potenciar nuestro ser por su Espíritu Santo, para que podamos ser influencia a multitudes y el mundo sea evangelizado en poco tiempo. Esto le rompe los sparks a cualquiera, ¿sí o no? Comenzamos a pensar en cosas. Yo quiero que sea consciente, todos nosotros nacimos en un tope y tenemos un tope diferente porque nos hemos dispuesto para crecer. Algunos se conformaron con aprender a leer y escribir, con saber sumar y restar, estuvieron contentos. Otros quisieron llegar por lo menos a la primaria. Algunos fueron y terminaron el bachillerato y su tope era ese. Hubo una época donde el tope, si un chico era bachiller, era muy bueno. Pero los que hicieron una tecnología, eso fue algo salido ya del tope. Y luego hicieron una técnica. Luego fue la tecnología, luego el pregrado. Pero ahora, después del pregrado, ¿qué hay? Maestrías, doctorados, postdoctorados, niveles distintos. ¿Por qué? Porque la humanidad ha ido entendiendo que podemos expandirnos e ir a otros niveles. Pero la Biblia me muestra no solamente la posibilidad de desarrollarnos por la disciplina, por el enfoque, por el trabajo dedicado, sino que nos muestra la posibilidad de expandirnos a través de Cristo, adquirir un carácter como el de Cristo, una capacidad de amar como la de Cristo, un enfoque en lo eterno como Cristo. Y esto es un crecimiento hacia lo eterno, hacia lo espiritual. Es un nivel de desarrollo que trasciende lo que muchos esperamos. Hemos tenido un tope donde la humanidad se enfoca en conseguir recursos para la supervivencia. Una casa, legítimo. Un carro, muy legítimo. Una casita de descanso, legítimo. Una pensión, totalmente legítimo. Pero Dios quiere que vayamos más allá, porque Él quiere darnos no solamente esto, sino darnos influencia, darnos capacidad de transformación, usarnos como instrumentos suyos para afectar no solamente nuestro núcleo familiar, también nuestro oikos, que es nuestra familia extendida, y nuestra familia en la cual somos influencia, o sea, nuestro vecindario, el gimnasio, el lugar de trabajo. Y quiero mostrarles hoy una pequeña expresión de lo que les estoy hablando, una muestra, y usted va a inspirarse este año leyendo cómo mucha gente sube los topes. A través de la Biblia es un proceso continuo de subir los topes. Continuamente Dios está trabajando en subir los topes de distintas personas. Entonces, por favor, acompáñeme orando. ¿Cuántos quieren subir los topes este año? Para bendición personal, primeramente. Es muy diferente un arbolito bonsái, un naranjito así que no mide más de 50 centímetros. Da una naranja del tamaño de una bola de cristal. Pero si ese arbolito le liberan las raíces y lo dejan crecer y alcanza a medir unos 4 metros y a una robustez de tallo, ¿de qué tamaño son las naranjas? ¿Por qué? Porque creció. Porque este era un tope, porque le hicieron bonsái las raíces, le pusieron un tope, pero su naturaleza está para que crezca y produzca un fruto
mucho más pingüe, mucho más robusto, mucho más abundante. ¿Me hago entender? Muy bien, entonces, si tú quieres crecer y crees que es el tiempo de crecer, honrar a Dios, vas a levantar tu manito y vas a orar conmigo. Antes de que lo hagas, me acordé de una frase que usó un señor llamado John Maxwell, y creo que es bueno citarla antes de orar. Él dice: los dones y los talentos son el regalo de Dios, son un regalo de Dios. Y luego agrega: más el carácter es una elección. El carácter, ¿qué es el carácter? La mentalidad de superación, la mentalidad para asumir responsabilidad. ¿Qué es carácter? Es el enfoque en función de nuestra superación. Es la elección de cómo vamos a vivir y para quién vivimos. La sumisión de madurez es el carácter. También la elección de lo bueno o la elección de lo malo, porque puede haber un buen carácter o un mal carácter. Así que vamos a orar. Padre, en este lugar somos tus hijos y queremos crecer como tú quieres que crezcamos. Deseamos crecer en el conocimiento tuyo. Deseamos crecer en estatura, los que aún tienen edad de crecer en estatura. Deseamos crecer en el conocimiento de tu gracia, de tu amor, de tu poder, en influencia y también en la capacidad productiva. Queremos enriquecer nuestra familia, queremos glorificar tu nombre, no siendo carga para nadie, sino por el contrario, pudiendo producir sobreabundantemente para ayudar a otros. Deseamos crecer en esa luz que tú sabes darnos, en la influencia para ayudar a otros de una manera objetiva, de una manera eficaz, de una manera que sea realmente conveniente para los que nos rodean, de modo tal que las personas te glorifiquen a través de nuestra vida. Pedimos pues, Padre amado, que hoy nos hables y nos edifiques en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a enfocarnos hoy en la vida de Abraham, Génesis capítulo 15, y vamos a mirar del 1 hasta el 22. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham. Observe que no hay H intermedia, es Abraham, en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Sobremanera grande, no será grande, sobremanera grande, o sea, extraordinariamente grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer, un hombre de Damasco. Y dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo: yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo: tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían las aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava y será oprimida 400 años. No todo viene express como hoy queremos, ¿no? 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación, 400 años después, volverán acá, porque aún no han llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que, puesto el sol y ya oscurecido,
se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia te daré esta tierra, desde el río Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, los ceneseos, los cadmoneos, los eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gerseseos y los jebuseos. Muy delimitado. En este pasaje encontramos algo muy particular. Encontramos a un hombre que le viene obedeciendo a Dios, que cree en Dios, que tiene un vínculo con Dios, pero que tiene un nivel de frustración, tiene una inconformidad. ¿Cómo así que yo le sirvo a Dios y no tengo hijos? Tengo un tope que me coloca por debajo de los demás. Los demás tienen 4, 5, 6, 7, 10 hijos y yo ni uno. Y soy siervo y obediente del Dios de los cielos, pero tengo un tope menor. Él está frustrado porque tiene un tope. Y no sabemos cuánto tiempo rumió ese tope, pero un día se lo presentó a Dios. Y Él le dijo: no, nene, estás equivocado. Ese tope es temporal. Tú tienes una memoria expandible. Ese tope es circunstancial porque yo me quiero glorificar. Quiero que todo el mundo sepa que el poder tener un hijo depende de mí. Y yo doy vida cuando quiero, y cuando no quiero no la doy. Y como Él es Dios y quiere hablarnos profundamente a través de Abraham por siglos, Él quería hacer esto para hablarle a la humanidad entera acerca de esto que estamos hablando hoy. Y luego le dice algo más. Mira, primero será un hijo tuyo, no será el hijo de un esclavo. Segundo, por favor, anda, salga afuera y móntese un morro alto y mire bien ¿puedes contar las estrellas? Digo, no, ni modo. Ni siquiera con todos los aparatos modernos podemos contar las estrellas. Hay como 40.000 millones de estrellas registradas. Digo, pues si puedes contar las estrellas, podrás contar tus hijos. O sea, tendrás una descendencia indescriptiblemente numerosa. Repite conmigo, por favor. Los planes de Dios para mi vida son mucho más grandes de lo que yo jamás pueda imaginar. Esto es importante que lo entiendas. Tienes que subir tu estándar, tus topes acerca de lo que Dios quiere hacer contigo. Tú no eres el de menos. Los topes que tengas hoy, los limitantes: que no consigo empleo, que no consigo novia, que no consigo novio, que no me mira nadie, que no me habla en la casa ni el radio, que mire, no convenzo a un gato con una longaniza, quiero evangelizar y no ganaba a nadie. Tranquilo, son topes temporales, pero van a cambiar en la medida en que subas tu expectativa de Dios. Y Dios hizo algo muy particular. Abraham le preguntó: ¿y en qué voy a conocer? Casi que le dice: ¿me lo puede firmar, por favor? ¿Podemos colocar una notica aquí firmadita por usted que usted me va a cumplir eso? Dice: claro, no hay problema. Traiga estos animalitos. E hizo algo que se hacía en las costumbres antiguas. ¿Ustedes han visto ahora las alianzas? ¿Han visto las amenazas de guerra que hay? Entonces se une China, ¿con quién más? Con Rusia, con Irán, y Estados Unidos se une con la Unión Europea y se une con Corea del Sur, y surgen las alianzas y firman documentos, tratados. ¿Por qué? Eso ha existido desde que existe humanidad. Y la forma como era antiguamente es que una pequeña nación invitaba a otros. Entonces mataban un animal o varios animales. En este caso son animales de 3 años, y el 3 es un número que tiene mucho que ver con la triunidad divina, ¿verdad? Con los 3 de muerte y resurrección de Jesús. Tiene que ver con muchas cosas muy importantes. Todo el mundo es triuno. La creación es trinitaria, el universo es trinitario, el cosmos es trinitario. Dios es una triunidad. Solamente hay 3 tipos de materia en el cosmos: materia mineral, materia animal y materia vegetal. No hay más. Con tan grande que es el cosmos, solamente hay eso, porque Dios se revela a través de eso. Y vienen y los parten y pasan por la mitad. Entonces la idea es que un ejército está allá con los hijos del rey, los comandantes militares pasan por el medio de esa carne de un lado, y del otro lado los otros pasan hacia allá. Después cogen parte de esa carne, la asan y se la comen, y cogen sangre y la mezclan con vino y se la toman.
diciendo: a partir de hoy tu carne será mi carne, mi sangre será tu sangre, mis armas serán mis armas, mi familia será tu familia, pondré mi vida por ti y tu vida por mí. Así que ya no son dos pueblos separados, son un solo pueblo, y ahora son una unión, una unidad que no se puede separar. Pues bien, Dios le hizo eso, y como Abraham era muy frágil, no lo hizo pasar por el medio de los animales, sino que Dios vino ya al caer el día, cuando Abraham no podía soportarlo porque estaba muy cansado. Él vino. Dicen que una antorcha se paseaba de un lado al otro. Fue un pacto unilateral. Dijo: yo lo voy a cumplir a pesar de tu fragilidad. Será por gracia, no por acuerdo de que tú me cumples, yo te cumplo. Aunque tú no me cumplas, yo lo voy a hacer posible. Yo soy Dios, el Dios Todopoderoso, y yo voy a cumplir este pacto. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Sí. Hay cosas que el hombre no puede ofrecerle reciprocidad a Dios. El hombre no está en capacidad de darle reciprocidad a Dios. Se espera una coherencia, pero el hombre no puede. Hubo un error de Israel en Levíticos capítulo 19, en Éxodo, perdón, cuando el pueblo dijo: haremos lo que tú nos digas que hagamos. Suena lindo, pero eso no es posible. Si la obediencia fuera posible simplemente por la cualidad de nuestra decisión, ¿para qué murió Cristo? Ahora, leyendo el texto que hoy leímos del Espíritu vivificante, la obediencia solo se hace posible cuando hemos sido vivificados por el Cristo. Si el Cristo no nos vivifica, no podemos obedecer la palabra. La palabra tiene un estándar tan elevado que el ser humano no lo puede vivir sin Cristo. La esperanza de gloria es Cristo en nosotros. Por eso hacemos hincapié en el nuevo nacimiento, en la comunión con Cristo. Estoy muy feliz. Yo sé que Dios nos está hablando hoy de una manera muy sencilla y muy entendible, para que tengamos una dependencia de Él. Entonces, número 1, su tope diferencial, ¿sí? Ya lo miramos. Muchas veces cuando estamos caminando con Dios, dando pasos de obediencia, ocurren cosas en nosotros como que no fuéramos justos. La Biblia dice: hay vanidad en la tierra. Hay justos a los que ocurren cosas como si fueran injustos. Hay injustos a los que ocurre como si fueran justos. Eso parece una contradicción. Sin embargo, está en la palabra y en la experiencia. Ocurre. Entonces, cuando ocurre eso, podemos caer en frustración, como estaba un poquito frustrado Abraham. Podemos caer en incredulidad, inclusive hasta en enojo con Dios. Cuidado, porque Dios es fiel. Hay que saber respetar y reverenciar a Dios. Hay que saber esperar en Él. Muy bien. Entonces Dios le promete un galardón sobremanera grande. ¿Y dónde está mi galardón? Ni siquiera tengo heredero. Ya les mostré cómo Dios tenía un plan indescriptiblemente mucho mayor. Lo está ayudando a subir los topes. Sin embargo, nuestro querido Abraham mantiene los topes. La palabra Abraham significa padre enaltecido. Padre enaltecido es producto de una mentalidad neoliberal vigente en Ur de los Caldeos en aquel tiempo, en aquel entonces. Ur era una ciudad cosmopolita muy grande, era un centro comercial muy grande, y el goodwill, el pedigrí, consistía en tener muchos empleados. El que manda, el que gobierna. Así que lo colocaron así, ¿no? El jefe, el gerente, el mandacallar, el príncipe enaltecido. Y Dios lo escogió a este príncipe enaltecido para sacarle punta, para desgastarlo y para colocarlo ante nosotros como un ejemplo de que ese no es el hombre que Dios bendice. El que se exalta será, más el que se humilla. Correcto. Entonces es diferente la forma de Dios. Dios quiere que tomemos la decisión de caminar como Cristo, el cual, siendo semejante a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo pudo exaltar hasta lo sumo,
Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. O sea, el infierno, la humanidad y los ángeles deben someterse a Él y honrarlo. Suéltelo. Suelte el aplauso. Con alegría. Muy bien. Entonces, los Abraham, los príncipes enaltecidos, hacen que esa agenda de Dios de subir los topes, de engrandecer, se vea frustrada en ocasiones por décadas, y en ocasiones nunca se puede cumplir el propósito de Dios porque simplemente retenemos nuestra actitud de ser Abraham. Y es lo que les quiero mostrar ahora. Por favor, vayan a Génesis capítulo 11. Y vamos a leer, primero vamos a leer capítulo 16. Y vamos a leer todo un capítulo. Es cortico, 15 versículos. Era Abraham de 86 años. ¿Cuántos? Guárdelo ahí en la reserva. Cuando Agar dio a luz a Ismael. Capítulo 16, verso 16, creo que es. ¿No? No, vamos a leer desde el versículo. Vamos a ver. No, esto es. Ajá, sí. Pero leámoslo desde el versículo 1 en adelante. No lo tengo aquí. Vamos a leer capítulo 16. No tenga la bondad, un poquitico de paciencia. Esto demuestra que cuando estaba elaborando el bosquejo estaba más o menos dormido, me hizo falta un café y tuve la intención de escribirlo, pues no lo coloqué. Pero por eso traje este repuesto a mi bosquejo. Capítulo 16. Génesis capítulo 16. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva y quizá tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham, tan sufrido, el ruego de Sarai. Fue por pura obediencia a la esposa, para complacerle sus sentimientos, su corazón afligido. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, y al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti. O sea, tú tienes la culpa. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Respondió Abraham a Sarai: he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai afligía, ella huyó de su presencia. Y vamos a mirar verso 15. Y Agar dio a luz a un hijo a Abraham, y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio Agar. Era Abraham de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. El intervalo de versículos amerita una conferencia de 1 hora, así que no lo voy a citar, porque es demasiado importante. Pero dejémoslo ahí. Muy bien. Entonces, ahora sí vamos a ir a Génesis capítulo 11, versículo 31 en adelante. Voy a devolverme en la historia de Abraham. Voy a mostrarles cómo Abraham viene prolongando que se cumpla la voluntad de Dios. Que el propósito de Dios de engrandecer el nombre a través de él viene siendo causado por él. ¿Qué elementos tenía Abraham que le impedían ser bendecido? ¿Qué elementos tenemos nosotros que nos impide ir a la grandeza que Dios ha querido? Muy bien. Verso, ¿qué dije? Muy bien. Tomó Taré a Abraham su hijo y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Pero Jehová había dicho a Abraham, capítulo 12, verso 1: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, y de la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré.
engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Sucede que Dios le habla a Abraham, sal de tu tierra, de tu parentela, y ve a la tierra que yo te mostraré. O sea, no hay un destino definido. Usted camine, yo lo guío y le digo qué tierra es. Pero debe salir de su tierra, de su parentela. Y él fue y le contó al papá. Y el papá le dijo, no, mío, usted está muy muchachito. ¿Cómo lo creo andar por ahí solo por la calle? Como hay de depredadores en esos desiertos, yo lo acompaño. Y nos vamos a ir con mi nieto, con tu primo y con la mujer. Y se fueron y llegaron y no fueron a la tierra que Dios les mostrara. Fueron y llegaron en Harán. Harán era otra ciudad similar a Ur. Era el cruce de caminos comerciales en ese momento. Era la capital comercial del mundo, prácticamente. Cerquita de Ur, relativamente. Era una metrópoli muy importante. Salieron de Nueva York y se fueron para Londres. Más o menos. El cambio no fue mayor. Y no dice que salió Abraham, sino que fue Taré. Así que Abraham iba bajo la subordinación del papá. Era una obediencia parcial. Salieron de Ur, pero no iban a donde Dios los guiara, sino fueron a donde el papá quiso. Se quedó Taré en Aram. Estaba obedeciendo, pero parcialmente. La obediencia parcial es un grave problema. La obediencia parcial hace que aparentemente somos, pero no somos felices ni aquí ni allá. Tenemos una patica en el despeñadero y la otra en el deslizadero. Somos cristianos fronterizos. A ratos estamos de allá, a ratos de acá. Peligro. Eso fue lo que le pasó a Abraham. Abraham estaba siendo un hombre de obediencia parcial. Creyó a Dios, lo entendió, pero no estaba obedeciendo legítimamente a Dios. Y esto es algo que debemos tenerlo en cuenta. Muy bien. Sigo leyendo. Verso 2. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Eso se lo dijo en Ur de los Caldeos. Probablemente a los 50, a los 55 años, hasta menos. No sabemos en qué edad. No hay un dato en la Biblia. Lo que digamos es especulativo. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. No dejó su parentela. Se fue con el sobrino, con la mujer del sobrino, con su medio hermana que era su esposa. Bueno, eso sí, pero no digo nada porque era su esposa. Sin embargo, también era parentela, ¿no? Buscó parentela para casarse. Buscó una hermana media. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán. Y luego dice, y era Abraham, versículo 4, parte B, de 75 años cuando salió de Harán. ¿A qué edad saldría de Ur? No sabemos. ¿A qué edad le habló Dios? No sabemos. ¿A qué edad le dio salga y haré de ti una nación grande? No sabemos. ¿Cuánto tiempo llevaba la promesa de haber sido hecha y siendo postergada? ¿Y por qué motivo? El motivo lo sabemos. Obediencia parcial. El tiempo la Biblia no lo registra. Sin embargo, hay un problema grave y es ese, ¿no? Entonces, pues ya sabemos la respuesta, ¿no? ¿Por qué razón? Abraham necesitaba subir los topes de su obediencia para poder recibir la promesa. Repita conmigo, por favor. Abraham necesitaba subir los topes
de obediencia. Mejorar su carácter para poder recibir la promesa de la herencia. Es muy importante. Si alguien quiere construir un edificio más alto, ojalá estuviera aquí el ingeniero, el papá tuyo, sabe que para hacer un edificio más alto, después de que hay una estructura creada, ¿qué toca hacer? Toca cambiar los cimientos y cambiar la estructura. Porque la estructura, si no tiene capacidad para el peso que se le pone encima, debe cambiarla. Debe ser una nueva estructura. Es la única forma en que va a crecer. ¿Cuántos quieren crecer? Deben transformar sus cimientos y deben transformar su estructura. Debemos crecer en carácter. Debemos adquirir una madurez para crecer. El crecimiento no va a venir de manera simplemente, llegó el crecimiento. No, si Dios me entrega una cantidad hoy de muchos millones de dólares y no tengo la habilidad administrativa, pues los puedo perder o simplemente me puedo morir rico con la plata en el banco, pero inútil, porque nunca lo supo utilizar. A mayor estatura, mayor responsabilidad, mayor estructura. Queremos crecer, vamos a crecer, pero entendamos que hay una parte que es nuestra responsabilidad. No vamos a poner la responsabilidad místicamente hablando, Dios me va a engrandecer. Él sí lo va a hacer, pero con base en nuestra responsabilidad para crecer, para mejorar nuestra vida de oración, el estudio de la palabra, nuestro cumplimiento de promesas, mejorar la obediencia, la rectitud, la integridad, la búsqueda del Espíritu, la comunión con Él, porque es la forma como crecemos. A un lado el misticismo, mucha promesa. Yo recuerdo a unos profetas cuando se puso de moda la profecía por allá por los años 80. Y mencionaban ciudades de Colombia. Tal ciudad, el Señor muestra multiplicación de bienes, serás elevado, serás. Yo decía, hay poder en Cristo, no conocen de la perversidad de pecado que hay en esa región. Dios no va a bendecir el pecado. Primero tiene que arrepentirse para ser bendecidos. Dios va a bendecir a los que fuimos pecadores si nos convertimos legítimamente. Si tomamos decisiones, hay que ser coherentes con Dios. Me encanta. Muy bien. Capítulo 17, versículo 1. Era Abraham de 99 años. Notan que se mencionan las edades. Dios tiene interés que miremos el proceso en su vida, que entendamos por qué razón se prolongó, se postergó y casi que no llega a la bendición, porque él no quería subir los topes. 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. ¿No estaba saliendo de Ur de los Caldeos hacía ya 25 años atrás? ¿De Harán? ¿Y cómo es que Dios le pide que sea perfecto? La palabra perfecto es completo, íntegro, integral. Ese perfecto habla de una responsabilidad real, de no admitir en el corazón una doblez de ánimo en ningún área, una entrega genuina, sin reservas. Anda delante de mí, dice, perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti. O sea, el pacto que Dios había hecho, le digo, yo lo tengo ahí pendiente, lo quiero cumplir, pero necesito que tú seas perfecto para podértelo dar, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por madre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia. Pues después de ti, y haré de ti y a tu descendencia después de ti, la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto,
tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero, a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero. Estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo, y el varón incircunciso, el que no hubiere sido circuncidado, la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre, y la bendeciré, y también te daré de ella hijo. La bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones, y reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió, y dijo en su corazón: a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios: ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo. Mire cómo sube el tope. 90 años, estéril, ya casi moribunda. No. Aún no es tiempo de vacaciones. Aún no la voy a recoger a la eternidad. La voy a hacer madre de multitudes. Algunas mamás después del primer hijo dicen: no, yo volver a ser mamá. Las cachas. Esa levantadera de madrugada a cambiar pañales, a curarla, a alimentarla, a cuidarla, enseñarla a caminar, que no se tropiece, que no caiga, hacerle trenzas, alistarla para... Yo, no, papito. Yo no quiero eso. La palabra Sarai significa princesa. Las princesas están en el palacio para que les hagan las uñas, para que les arreglen el pelo, para que les confíen vestidos, para que les traigan comida al gusto. Las princesas tienen quien les cocine la comida light, quien les dirijan el servicio, quien les den clases de música a domicilio, tienen institutrices. Así quiso criarla el papá de ella, para ser la niña mimada, la niña consentida. Y Dios le dijo: no, yo no puedo colocar mi bendición sobre niñas de ese corte, porque ese corte no es el que yo quiero. En mi reino quiero siervas, gente que ama el servicio, que sea mamá de otros. El papá y la mamá sacamos la boca, dejamos el pan de la boca para hacerlo a otros. Dejamos de comprar nuestra ropa bonita para comprarle la ropa a los hijos. Nos privamos de los viajes, de los lujos. ¿Para qué? Para darle cariño a los demás. Vivimos para engrandecer a los hijos, para que los hijos sean mejor que nosotros. Pero algunos no quieren tener hijos, quieren tener un perro, un gato, porque no quieren comprometer su dinero en ayudar a nuevas generaciones. Una mente totalmente contraria a la mentalidad del reino de Dios. Continúo la lectura y luego vamos a la exégesis. Dice así, verso 20: y en cuanto a Ismael, también te he oído, he aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. Mas yo seré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. No Sarai. Dios no le dio a Sarai, le dio a Sara. Dios no te va a ungir como un gran líder mientras andes pensando en tu engrandecimiento. Lo hará cuando comiences a pensar en el engrandecimiento de otros. Aleluya. Dale un aplauso a Dios, eso lo merece. Y acabó de hablar con él, y subió Dios de estar con Abraham. Entonces Abraham e Ismael su hijo, tomó a Abraham a su hijo y a todos los siervos nacidos en su casa, y a todos los comprados por su dinero, y a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham, y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día, como le había dicho. Era Abraham
de edad de 90 y ¿cuántos años? ¿De 90 y cuántos? Muy bien, casi 100 añitos. Cuando fue circuncidada la carne de su prepucio, en el mismo día fueron circuncidados Abraham e Ismael su hijo, y todos los varones de su casa, el siervo nacido en su casa, el comprado del extranjero por dinero, fueron circuncidados con él. Dios no puede bendecir a los padres enaltecidos. Los reyes de la tierra, dice la Biblia, se enseñorean de los hombres, mas entre vosotros no será así. El que quiera ser grande será siervo de todos. Es diferente. La perspectiva es diferente. El reino de los cielos no es con la estructura de pensamiento, con los valores seculares. El reino de los cielos es con los valores del reino. Así que imagínese usted un viejito de 99 años y una viejita de 90, y ya no le dice princesa, y ya no le dice príncipe enaltecido, mi señor el grande, sino que ella le dice padre de multitudes, y todo el mundo se ríe. El viejito de 99 ya casi no pasa el agua, no tiene un solo hijo, y es que padre de multitudes, padre de naciones. Y él le contesta: ¿qué deseas tú, Saraí? ¿Qué deseas tú, madre de naciones? Sara, ¿qué deseas tú, Sara, madre de naciones? ¿En qué te sirvo? Y comienzan a tratarse el uno al otro públicamente como que tuvieran muchos hijos, porque Dios los colocó en la disciplina de declarar que eran padres de otros. Un vocabulario de fe, de bendición. Y todo el mundo, yo creo que se reían los empleados. Ve el par de viejitos, se les corrió la chaveta. Demencia senil. Mandémoslos a psicología porque están enfermos, diciendo que son padres de muchos cuando no, nada de hijos. Pero en esos días, entre broma y broma, aparentemente, confesando la palabra, aparece Sarita encinta. ¿Le habrá caído algo mal al estómago que está inflamada? ¿Será que la viejita ya no puede comer gluten? Se puso a comer gluten y está toda inflamada, pero se va y creciendo y creciendo, y de pronto encuentran que nace un varoncito. Dios no puede bendecir cuando conservamos el espíritu de Sarai. Sus planes no puede, aunque Él quiera hacernos crecer, no puede, porque sería algo enfermo. Dios no puede hacernos crecer mientras retengamos el espíritu de Abraham, de padres enaltecidos. Yo soy el que mando a callar, el que digo, el que regaño, el que tengo. No. Dios va a bendecir cuando decidamos vivir para levantar a otros. Vivir para levantar a otros. ¿Quién de ustedes quiere crecer? Debe vivir para levantar a otros. Por favor, no ande creyendo que todo lo que predican por ahí sobre prosperidad divina no es lo que Dios dice. Dios, si quiere prosperarnos económicamente, claro que sí, pero Él quiere hacernos crecer primeramente. Amén. Entonces, número uno, Dios desea que subamos los topes de expectativa de lo que Él quiere y puede hacer a través de nuestra vida, porque Él desea glorificarse y hacer grandes cosas a través de cada uno de nosotros para su renombre. Este pueblo he creado para mi gloria, mis alabanzas publicará. Eso dice la palabra en Isaías. Segundo lugar, Dios no bendice nuestro Abraham, ya lo dije. Nos desea ver subir los topes hasta que lleguemos a desarrollar el Abraham, no el Saraí, sino el Sara. ¿Aló? Número 3, necesitamos andar delante de Él. Él dijo: anda delante de mí y sé perfecto. O sea, ser conscientes de Él en todo momento, respetarlo mientras vemos televisión, respetarlo cuando estamos a solas con la novia, respetarlo a solas cuando estamos con ese examen en línea que los directivos no ven, cuando inteligentemente abrimos otro aparato para hacer copia y robarnos una calificación que no merecemos porque no tenemos el conocimiento, estamos plagiándolo ahí. No, Él no bendice eso. Delante de mí sé perfecto, íntegro. No cuando vamos a comprar con factura o sin factura.
Ay, no, sin factura, es que mucho impuesto. El que honra, honra. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Está escrito en tu Biblia. ¿Aló? Están muy serios, oiga. ¿Sí? Chicos, hay cosas que pertenecen al matrimonio y que no pertenecen al noviazgo. Tenemos que discrepar y colocar por separado lo que corresponde a un lado y lo que corresponde al otro. Hay cosas que corresponden al matrimonio y otras que corresponden afuera del matrimonio. No podemos mezclarlo. Lo del matrimonio no se mezcla por afuera. No, todo tiene un orden. Anda delante de mí, sé perfecto. Necesitamos ser perfectos, ser íntegros, completos, totales, consagrados a Él. Vamos a mirar, ya miramos que circuncidó Él, se circuncidó Él, circuncidó a su hijo de 12 años, circuncidó a toda su casa. Y vamos a ver que la circuncisión es una señal del bautismo. Por favor, rápidamente, voy a tratar de terminar en 5 minutos. Colosenses 2:11 dice: en Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. O sea, la circuncisión es tipología del arrepentimiento que debe acompañar el bautismo. Y a Él y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. El apóstol Pablo vino para hacernos entender el valor del bautismo. Los demás apóstoles no mencionan nada del valor del bautismo. Es Pablo el que entiende el Evangelio a la luz del Antiguo Testamento. Viene el Espíritu Santo y le revela cada detalle del Antiguo Testamento para que él comprenda el bautismo. Hoy vamos a entender un poquito más del bautismo. Romanos capítulo 2, versos 28 y 29 dice: pues no es judío el que lo es exteriormente, por tener una cédula, un ADN que dice, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Romanos 4, verso 7 dice: diciendo, bienaventurados aquellas cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues la bienaventurada solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión, para que no solamente son los de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. ¿Cómo así? La circuncisión era una acción de arrepentimiento y consagración a Dios. La circuncisión era una acción externa, y el que se circuncidaba decía: yo le pertenezco a Dios y tengo una marca sobre mi carne que me recuerda que yo me arrepentí y le entregué mi vida a Dios. Yo le pertenezco a Él 24/7 todos los días de mi vida. Y eso es el bautismo. Es una señal externa de algo que ocurre internamente. El Cristo produce en nosotros un arrepentimiento. Debemos asimilarlo, no conformarnos con el checklist de hacer externamente lo correcto, sino que aceptemos el sello del bautismo y digamos: le pertenezco al Cristo, vivo para Él, soy su propiedad y cada día camino con Él como lo que debo de ser, su cuerpo íntegro, caminando delante de Él. Y sobre ese tipo de persona es que Dios puede colocar su bendición. ¿Por qué Dios perpetuó la bendición sobre Abraham? Escrito está en la Biblia. Dios dijo: porque yo sé
que Él mandará a sus hijos a que guarden el testimonio después de mí, después de Él. Él mandará a sus hijos. Así que nosotros tenemos que tomar la decisión de reconocernos como hijos de Él y tomar la decisión de mandar a nuestros hijos, de discipular las personas para que caminen con Cristo. Anda delante de mí y sé perfecto. Tienes el sello del bautismo, eres propiedad de Cristo. Condúcete como tal. Y entonces Dios va a traer sobre ti el crecimiento que estamos proponiendo. ¿Me hago entender? Entonces vamos a crecer este año, ¿verdad? Pero debemos entender que debemos renovar nuestra estructura. Hay un compromiso de cambio. Quiero ver, no siempre, pero en la medida de sus posibilidades, que usted aproveche la oportunidad de venir a Odres. No es un mandamiento mío ni de Dios. No es una obligación, que sea tu elección voluntaria. Yo quiero más y más de Cristo. Voy a venir cada vez que pueda a Odres. Voy a derramar mi corazón, voy a clamar por su presencia. Los ayunos tampoco son una obligación. Dentro de poquito vamos a hablar cómo el ayuno no es un mandamiento bíblico. Es una ventana abierta, una puerta abierta. Como el gimnasio es una posibilidad. Los que van al gimnasio tienen la posibilidad de mejorar su condición de salud. Nadie tiene la obligación de ser pinta, pero tenemos la oportunidad de mejorar nuestra apariencia por una buena dieta y por un buen tiempo de deporte. ¿Aló? En Cristo nos ocurre algo similar. No es una obligación ayunar, es una oportunidad para beber de Él, para llenarnos de su gloria, para experimentar la plenitud del bautismo del Espíritu Santo, para mejorar el carácter de Cristo en nosotros, para hacer mejor influencia, para hacer una iglesia feliz, triunfante, gozosa. Vamos a estar de pie, vamos a orar, el tiempo se nos fue. Me perdonan el sobrecupo de conceptos.